Una cosa más. Iba al sur de África y había dificultades. Iba en el carro y el pastor Shim Jae-un de Rasoto nos llama. Pastor, orando, estamos realizando esto. Dentro de poquito vamos a poder encontrarnos con el ministro de la juventud, el pastor. La obra de Dios siempre al comienzo es muy difícil. Es muy bueno que sea difícil, pero luego Dios nos bendice en todo. No importa, no te preocupes. Y si no ves a la gente, bueno, vamos a las calles, vamos a invitar a las calles y ya. Así, en medio de gran paz, nos iba hablando. Nosotros queremos trabajar muy fácilmente. No, aunque hay dificultades, siempre Dios nos ayuda. No tengamos el corazón para trabajar así, de manera fácil. Por más difícil que sea, trabaje apoyándose en el Señor. Yo me acordé de una cosa. En Nueva York, para ir hasta Alaska y volver de allá. Uno tarda 8 días para ir y venir. El pastor Park Kyung-guk y algunos pastores para realizar la cantata en Alaska había puesto los utensilios y entre los 3 turnándose fueron durante 8 días. Yo había oído eso, pastor. En comparación a ello, estamos predicando el Evangelio de manera muy fácil. De manera tan fácil estamos trabajando nosotros. ¿Verdad? Sí. Nosotros, si tenemos el corazón ahora predispuesto a sufrir, no habría nada que no podamos hacer. Si tenemos el corazón para ya decididos a sufrir, ¿qué no podremos hacer si tenemos el corazón para morir? ¿Qué no podremos hacer nosotros por el Evangelio? Y así el pastor iba hablando. Realmente yo sentía que era así. Nosotros queremos trabajar en medio de mucha paz, queremos trabajar así sin dificultad, queremos así trabajar sin poner mucho empeño, así nosotros sin sufrir. Pero si tenemos el corazón para sufrir, si tenemos el corazón predispuesto a padecer dificultad, si Dios nos da dificultad, sí, padeceremos dificultad. Si Dios nos hace fracasar, vamos a fracasar. Si Dios nos hace ahora padecer dolor, padeceremos dolor. Si nos hace padecer insulto, bueno, voy a ser insultado. Al final es para el Evangelio, para vivir por el Evangelio. ¿Qué tanto eso? Si nuestro corazón se predispone, nada viene a ser problema. Amén. Por eso, poniendo los ojos en el Señor, si nosotros vamos marchando, ¿qué cosa va a ser problema? Yo, en Daegu, estábamos realizando la construcción. Vino el pastor, pero era en la región de la ciudad, pero cuando nosotros cruzamos un horizonte, hay mucha diferencia de temperatura. Creo que era a mediados de octubre. Nosotros a la mañana teníamos la reunión. Hacía muchísimo frío. Habíamos prendido nosotros la estufa. No sé, ese día hacía muchísimo frío. Y cuando terminamos la reunión, el pastor dijo, teniendo culto, es la primera vez que sentí tanto frío como hoy. No hubo tanta ocasión. Bueno, nosotros, en medio de mucha dificultad, estamos teniendo ahora la construcción. Justo en ese momento vino y dijo, la dificultad es algo muy bueno. La dificultad es algo muy bueno. ¿Ustedes les gusta la dificultad, sí o no? ¿Les gusta? Ustedes no me responden.
La dificultad es algo muy bueno. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a hablar aquí en 2 Corintios capítulo 1. 고린도후서 1장 8절 보겠습니다. 2 Corintios 1:8 vamos a mirar. 고린도후서 1장 8절 9절입니다. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환난은 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo, hasta para que se le termine la esperanza de vivir. Ya él recibió 39 golpes y así pasó un momento en medio de la tribulación, porque le da Dios la dificultad hasta para que no tenga la esperanza de vivir. En el corazón de Pablo sentía como que recibió la sentencia de muerte. Dios de tal manera... ¿Por qué razón me tiene que dar la dificultad? ¿Por qué Dios de tal manera me tiene que dar la dificultad? ¿Por qué? Y David, exactamente, ¿por qué Dios de esta manera me da la dificultad? ¿Por qué me da el problema? Exactamente, David conocía realmente el corazón de Dios para que ya no se confíe en sí, para que únicamente se confíe en Dios. Por eso es algo muy bueno. Ya que tiene dificultad, va una vez más delante del Señor. Ya que tiene problema, una vez más pone los ojos en el Señor. Y dentro de aquella dificultad, ya su corazón se humilla, se vacía y va ahora de tal manera buscando al Señor, anhelando al Señor, esperando al Señor. Y el corazón de esperar, anhelar al Señor, ese corazón cuando se forma y se va afilando nuestro corazón, y el corazón de Dios cuando se conecta con nosotros, vemos que hay un fluir de corazón cuando llegamos a comunicarnos con el corazón del Señor. En ese momento tuvimos la reunión de pastores y un pastor, estoy teniendo comunión. Ahora adelante, ¿cómo tener comunión? ¿Cómo ir marchando? Todo me es muy oscuro, pastor, ¿cómo debo hacer? Le preguntó. Pastor, cuando oyó aquello dijo, ¡Hey! Durante 53 años viviendo, hasta ahora todo me es oscuro. Todavía siento dificultad. Nosotros pensamos que todas las condiciones tienen que estar reunidas y dentro de las condiciones reunidas queremos trabajar. Siempre el inicio cuando vemos hay dificultad y momento a momento vemos que ya no hay más camino. Por eso el pastor dice, por eso nos apoyamos en Dios, por eso vivimos por Dios. Parece como que tenemos alguna condición, un derecho, entonces nosotros nos apoyaremos en Dios. No, vamos a corrompernos de tal manera. El pastor dice, nuestra iglesia se corrompió, nuestros pastores se han corrompido, los hermanos se han corrompido. Yo no podía sentir en la piel aquella palabra, pero cuando estaba en Daegu, la tierra para construir el salón de cultura durante 2 años habíamos buscado, pero no encontrábamos el terreno. Pero después de que yo fui allí, apareció un terreno. El terreno era muy bueno. El pastor vio, estaba contento. Y si yo transmito esto a los hermanos, estarán muy contentos los hermanos, ¿verdad? Y le llamamos, dijimos, tenemos la reunión de oración y empezando el culto dijimos,
Dios me ha mostrado un terreno. ¿Y cómo iba a ser la reacción de los hermanos? Yo pensé que los hermanos iban a aplaudir, iban a cantar hurra. No, el ambiente era raro. Todos bajaron la cabeza. ¿Por qué? Hasta ayer, averiguando el terreno, gente que oraba. Hoy ya estaban muy serios. ¿Por qué? Porque ahora, al momento, si compramos el terreno y pensamos en construir el salón de culto, ahora sentían el peso en su corazón. Por eso dice que nos hemos corrompido. ¿Por qué? De antemano su corazón por entero lo había entregado a la carne, permaneciendo así en medio de haber recibido la salvación, estableciendo su ser porque halló la gracia. Así había vivido en medio de la carne. Si hubiese vivido por Dios, iba a decir, siento agradecimiento, vamos a poder experimentar a Dios por ello. Mientras que vayamos a construir el salón de culto, Dios está trabajando en medio de nosotros y podremos experimentar aquel mundo. Y de tal manera, la esperanza en Dios iba a estar en ese corazón y contentos en medio del gozo iban a poder compartir el corazón. De antemano, ya estaban viviendo en medio de la carne y eso podíamos descubrirlo. De antemano, ya había enraizado su corazón a la carne, se había apartado del Señor, ya estaba lejos y ya no está viviendo por Dios, por lo cual comprando el terreno, aunque estos últimos tiempos Dios nos permite comprar el terreno, comprando el terreno, construyendo el salón de culto, todo el corazón humano Dios lo había echado y el corazón enfocado a la carne todo lo eliminó y puramente, únicamente poniendo los ojos en Dios para que podamos estar expectantes en Dios, nos iba trasladando nuestro corazón hacia Dios. Eso, no es, tengo que desechar este corazón, no tiene nada que ver con ello, sino que conforme a la voluntad en el que Dios nos muestra cuando nos dirigimos. El corazón, la carne por entero, lo va eliminando Dios. Y también comprando el terreno, cuando vamos construyendo el salón de culto, Dios estando vivo va trabajando y automáticamente así somos guiados, ¿sí o no? El corazón revive otra vez. Dios va trabajando. Parece que no iba a ser posible, parecía que iba a ser imposible, parecía que no iba a haber camino. Dios nos ayuda, Dios trabaja. Sí, yo no he creído en ese Dios. Yo con un corazón muy malo he vivido. Y de tal manera los hermanos y hermanas cambiando el corazón se arrepintieron y de tal manera llegaron a tener un mismo corazón, una misma voluntad y así iban construyendo el salón de culto y estábamos muy felices. Yo vine a Gangnam. Cuando construimos este salón de culto, juntos, los hermanos que habían prestado servicios habían dicho, sí, ese momento era muy bueno. Ellos dijeron también, sí, en ese momento estábamos felices. Sí, rápido, el terreno del estacionamiento tiene que desarrollarse y tenemos que construir allí. Entonces, en ese momento, vamos a poder experimentar ese momento feliz que tuvimos. Ahora, estando en medio de la carne, nuestro corazón que estaba tranquilo, Dios va a eliminar toda escoria y nos va a hacer poner los ojos en Dios. Deseo que rápidamente así ese terreno no sea permitido. ¿Están orando? Dios, esta dificultad, nosotros caminando en medio de este proceso de la dificultad, va sembrando en nosotros a Dios y Dios es establecido en nuestro corazón. Yo, cuando oía cómo Dios trabajaba en Suazilandia mediante sus siervos, sentía agradecimiento. Por la invitación del rey había ido, pero en esta ocasión no pudo encontrarse con el rey. Pero los maestros y también había anunciado el Evangelio, también hizo charla de los valores, también había predicado ante los policías también. Y se encontró con el ministro de la juventud y le estaba muy contento. El pastor es mi padre.
Quisiera volver otra vez a Corea y delante de los hermanos, como yo me curé del riñón, hablando con el pastor, recibiendo la oración del pastor, y así le quiero mostrar cómo estoy parado yo así. En Suazilandia, Zambia, Lesotho, 3 países había ido el pastor. Realmente es al sur de África. Y Sudáfrica debe estar allí. Bueno, Sudáfrica está un poco acallado, pero en esta ocasión, en Sudáfrica, se encontró con el delegado de los ministros de la juventud. Él es como un ministro, este delegado. El pastor le predicó el evangelio al momento. Y luego, nosotros vamos a apoyarle el campamento en este lugar. Todo lo necesario del campamento, hágalo aquí. Convocando a los estudiantes, nosotros vamos a realizar el campamento. Él dijo, sí, así lo haremos. ¿Cuánto tenemos que juntar? A 2,000. El año que viene, en febrero, hágalo. Sí. Cuando ahora el pastor dice, y los pastores dicen, sí, ¿cómo eso él también, este delegado? De tal manera aceptaba la palabra del pastor y el año que viene, en febrero, iban a realizar el campamento allí. Por eso, ya siendo Sudáfrica, hemos podido obtener todo Sudáfrica. Nosotros en Zambia tenemos la entrevista del presidente y también el ministro de la Juventud de Zambia es una mujer. Ustedes escucharon eso, de que ella oyó el evangelio y dijo, pastor, yo soy su hermana menor. Ahora usted es mi hermano. Esta persona, para donar el terreno y también hacer el tratado, ahora está preparando todo. Y el pastor que dijo, en sur del Pacífico, el país Kiribati, en el 2050 se sumergirá y aquel pueblo se trasladará a la isla de Fiji. En ese lugar realizando el campamento, viniendo todas las personas del mundo, ojalá que reciban la salvación allí. Y al último, ahora falta el Polo Sur, con fin de la tierra. Señores, ustedes saben que en el Polo Sur ya entró el Evangelio. En enero de este año, el pastor, nos encontramos en Dallas. Yo me preparaba para ir a Corea. Yo me preparaba para volver. Pastor, me voy, y le saludé. Hey, conmigo vamos a Sudamérica, me dijo el pastor. Yo no podía aceptar aquella palabra. ¿Por qué? Porque había preparado ya todo el ticket, había enviado mis maletas. Lo único que necesitaba era poner mi cuerpo en el avión y venir. Por eso me sonreí y yo salí. Me subí al avión, pero el avión no partía. Pasó 3 horas y nos avisaron que no sabíamos cuándo íbamos a reparar el avión. Todos los pasajeros bajen. Me dijeron para que esperen en el aeropuerto. No sabíamos cuándo íbamos a partir y cómo iba a esperar en el aeropuerto, por lo cual el lugar de Dallas estaba ahora dentro del aeropuerto, ese lugar en donde se realizaba el campamento, y yo ahora me fui otra vez al campamento y el pastor Oxupar debía ir solo a Sudamérica. Yo volví, el pastor me dijo, ¿por qué usted volvió? Es la voluntad de Dios que usted vaya a Sudamérica. Sí, me dijeron para que vaya a Sudamérica y fui a Perú, Argentina, junto con el pastor. Yo, cosa que ni en sueño, ahora me imaginé, delante mío se estaba abriendo. Fui al campamento de Argentina y terminamos el culto de la noche y
los hermanos de Polo Sur, junto con el pastor, querían encontrarse con el pastor. 7, 8분이 왔는데 7, 8 personas vinieron y vinieron de Polo Sur. 가장 남극의 맨 끝에 있는 마을이에요. Es 그 un 이름은 제가 pueblo 생각이 안 납니다. que 그 está en el 뜻이 último lugar. 남극 마을이라는 뜻이라 하더라고요. Dice que es con fines de la tierra, significa el lugar de ese terreno. 장단을 초청을 하는 거예요. Y así ellos invitaron al pastor y al coro, que todos ellos iban a prepararlo. Pastor, junto con el coro, venga. 이제 땅끝 Ya los confines de la tierra, cuando vamos a Polo Sur, Dios en ese lugar va a obrar. Eso siento. Por último, 이스라엘에서 장준 선교사님 와가지고 el misionero Changjuyon de Israel vino 청소년 기관에 y 국장된 분이 왔는데 había venido el director encargado de la juventud y él invitó al pastor. Y en Israel, si realizamos el campamento de pastor, 복음이 시작된 그곳까지 가면 cuando vamos a ese lugar donde empezó el Evangelio, 복음의 뜻이 이루어지지 ya 않겠나. la voluntad de este Evangelio no se cumplirá de tal manera. Ese corazón siento. 하나하나 일들이 진행되는 거 보면 Uno a uno cuando vemos cómo va marchando, todo parece un sueño. Señores, esto no se logra mediante el ser humano, por lo cual el que yo ponga empeño, el que yo me esfuerce, el que yo trabaje, no debe ser así, sino que el siervo de Dios, si con solo nosotros ir tras los pasos del siervo, nosotros de la misma manera podremos ver cómo Dios trabaja en este mundo. Ese mundo donde Dios trabaja podremos expectar, y lo que Dios nos muestra es ese mundo donde Dios trabaja, y Dios que trabaja dentro de la iglesia. Tenemos los ojos para ver aquello. Si podemos ver a ese Dios que trabaja mediante el siervo, ese Dios también va a trabajar en mí. Ese Dios también dentro de mi vida, con que trabaje basta. Sí. Si de tal manera tienen la sensibilidad para conectarse el corazón con Dios, sea quien fuera, ese mundo en el que Dios trabaja, sea quien fuera, lo podrá experimentar. Mucha gente, cuando se encuentra con un problema, cuando se encuentra con alguna situación, aquel problema, en lugar de conectarlo con el Señor, ya que uno trata de por sí para resolver aquello, ya que trata de por sí para despojarse de ese problema, ya que quiere vencer aquel problema, en ese lugar ya se encasilla, se va amarrando allí. Hoy, en 1 Samuel, capítulo 30, yo he leído, todos nosotros juntos vamos a leer nosotros el capítulo 30, versículo 1. A la voz de 2, 1, 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Dios por entero había quemado a Siclag, y todas las riquezas lo habían quitado. Ya no tenía fuerzas para llorar y estaba triste llorando. Y de tal manera, las personas que estaban con David tenían una piedra en la mano y trataban para matar a David. Dios, esta situación en la que Siclag se quema, ¿por qué esta situación permitió a David? Yo, cuando me encontré con la dificultad, yo fracasé en el ministerio y yo bajé al puesto de hermano, cada momento era muy difícil para mí. Dios, ¿realmente usted tiene que hacerlo hasta esto? ¿Tiene que hacer hasta esto? Dentro de aquella situación, más que estar en medio de la dificultad por esa situación misma, sino que en mi corazón sentía dificultad. Yo
어쩌다가 내가 이렇게 됐지? ¿Cómo es que llegué hasta tal punto? 내가 목사인데 Yo soy pastor. 복음을 전하며 살아야 돼. 내가 Yo debo vivir predicando el Evangelio. ¿Cómo es que yo 하나님 어떻게 llegué 이렇게 하실 hasta 수 ello? 있습니까? ¿Cómo Dios usted puede hacer hasta 꼭 esto? 이렇게 하셔야만 됩니까? ¿Tenía que hacerlo así usted? 목사님이 향한 섭섭함도 막 올라오대요. Sentía también mucha tristeza por el pastor. 그 Sí, 막 me 몰리고 pichaba por el 갇히니까 pastor. Cuando ya me iban arrinconando en un lugar, ya no veía nada. 속에 올라오는 게 Lo que salía de mí, 올라오더라고요. salía barbaridades de cosas de mi interior. 아니 사역자들 중에 육으로 사는 사역자들 한두 Sí, 사람이야. no son uno o dos los que viven carnalmente entre los pastores. ¿Por qué justo debo ser yo? Ese corazón también surgía de mí. Pero 어느 날 un día, 하나님이 제 마음에 찾아오셨어요. un día, Dios vino a mi corazón. 내가 너를 이렇게 하지 않으면 Si yo no lo hago así, 네가 비워질 수 없기 때문에 tú no puedes 내가 vaciarte. 너를 비우기 위해서 이렇게 하는 거야. Yo lo hago así para vaciarte a ti. 뭐 하기 위해서요? ¿Para qué? 비우기 위해서. Para vaciar. 여러분 Señores, 내 마음 내가 비울 수 있어요, 없어요? ustedes de por sí pueden vaciar su ser. 하나님이 Dios 비워주셔야 하더라. debe vaciarnos. 하나님이 Dios 꺾어주셔야 하더라. debe doblegarnos. 여러분 교만한 내 마음 낮출 수 Nuestro 있어요. corazón soberbio, ¿nosotros podemos bajarlo? No. 하나님이 낮춰주셔. Dios debe humillarnos. 하루도 제 마음에 En mí, 눈물 없이 보낸 적은 없거든요. realmente, ni un día 그런데 lo pasé sin lágrimas, pero yo de por sí no podía despojarme de ello. 하나님이 Dios, 주시니까. cuando me rescató de ello, 하나님이 나를 보여주시니까. cuando Dios me mostró a mí, 하나님이 cuando 회개케 Dios 해주시니까 me hizo arrepentirme, 거기서 돌아설 수 있는 것이지. yo podía arrepentirme de aquel lugar. 사람으로 Mediante el hombre, mediante la voluntad del hombre, mediante el empeño del hombre, mediante el esfuerzo del hombre. No es un mundo que se logra mediante el esfuerzo del hombre, señores, mediante la determinación del hombre. Por entero, Dios me iba derrumbando a mí. Por entero, Dios me había vaciado a mí. Ese corazón en el que había sido vaciado, realmente había puesto en ese corazón a Dios, había puesto la palabra de Dios en ese corazón que se vació, y luego aquel corazón, cuando aquel corazón se encontró con el corazón del Señor, aunque la situación era la misma, nuestro corazón estaba en medio de gran felicidad. El pastor en el reino de Suazilandia predicando la palabra había dicho, Satanás nos engañó, es por eso cuando nos engaña, ya que la situación es difícil, hasta nuestro corazón se cautiva en esa situación porque es difícil. El hijo pródigo estando en la porqueriza de los cerdos, hasta su corazón, ya que estaba en la porqueriza de los cerdos, le ocurrió ello. Cuando su corazón un día se trasladó a la casa del padre, la situación de la porqueriza de los cerdos, esa situación en la que tenía que morir nada más, para nada era problema. Cuando su corazón se trasladó a la casa del Padre, tenía mucha esperanza, tenía agradecimiento y estaba en medio de la felicidad. El enfermo, 38 años, la situación, aunque él estaba ya en medio de la enfermedad, su corazón se despoja de la enfermedad. Su corazón, cuando se despoja de la enfermedad, para nada se va amarrando a la enfermedad, a la carne. Señores, en mi corazón, cuando me encontré con el corazón del Señor, la situación para nada había cambiado. Mi corazón estaba en medio de gran felicidad. Tenía mucha esperanza. Porque había permitido Dios para que Siclag se queme, porque Él le permitió la situación para llorar, hasta para no tener fuerza. Y los que estaban con él le iban ahora atacando para apedrearlo. ¿Por qué Dios permite para que esté en esa situación? ¿Por qué lo dejó en esa situación?
en ese momento. Todo lo que había experimentado en ese momento para nada le era útil a David. 7장 1절을 한번 Vamos a buscar 27:1 nosotros. 사무엘상 27장입니다. Es el 27. 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 Díjolo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Señores, David, cuando salió de los filisteos, de la tierra de Israel, cuando él iba a los filisteos, ¿conforme a la voluntad de Dios fue o conforme a su pensamiento él fue? Sí, es así. David, conforme a su pensamiento, se había dirigido en ese camino. Ahora, Dios, para que David termine en ese camino de pensamiento, tenía que hacer para que vuelva a Dios. David, cuando iba en ese camino confiando en su pensamiento para que regrese, para que David se arrepienta, había hecho para que se queme Siclag y todo aquel tesoro en donde se va trasladando. Ahora a Hebrón lo lleva y vemos cómo convoca a ancianos y él se convierte en rey. Dios deseaba establecer a David como rey. Estando en Siclag, no deseaba que viva guiado por el pensamiento. Dios deseaba erigir a David como rey. No deseaba que David viva en Siclag como un fugitivo, por lo cual Dios debía de quemar a Siclag. Y mediante esa situación, el corazón de David, del pensamiento, de ese mundo del pensamiento, de ese mundo confiar en sí, para que su corazón salga de ello, Dios había trabajado de tal manera que viene a hacer esto. Es la piedad de Dios. Amén. Es la piedad de Dios. En Romanos 2:4, la piedad de Dios, ¿no sabes que te guía al arrepentimiento? Aquella tolerancia, la piedad, ¿tú lo menosprecias? La piedad de Dios se ha manifestado. Dios, ¿por qué usted me da tanta dificultad? ¿Por qué usted me da tanto dolor? ¿Por qué usted me da la dificultad a mí? Sí, yo odio esta dificultad. Pero igual, hasta de tal manera usted debe hacerlo. Cuando nos encontramos con esa situación, con mi propio corazón no podemos entender, pero exactamente allí se ha manifestado la piedad de Dios. Amén. Es así. Dentro de mi vida, Dios dentro de nuestra vida manifiesta nuestra piedad. A esa dificultad es la piedad de Dios. Esa persona también me ha puesto como piedad de Dios. Esa situación también de la piedad de Dios se ha manifestado. Este problema también se ha logrado mediante la piedad de Dios. La piedad de Dios, cuando uno lo experimenta, esa piedad de Dios, cuando uno se encuentra con ello, la situación no es ningún problema, la dificultad no es ninguna dificultad, el dolor no es dolor. Ya no encontramos problema por la gente, ya termina la rabia, la desesperación y llegamos a tener la esperanza. Ahora David, como de aquella desesperación, ¿cómo él pudo vencer aquello? El 31, vamos a ver. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se angustió mucho. ¿Mediante quién pudo despojarse? Mediante Dios. Obtuvo la fuerza, se fortaleció por Dios.
저번 주 La semana pasada 작년에 모임을 갔는데 tuvimos la 목사님이 reunión de hermanos casados y el pastor 사사기 habló 4장에 acerca de 야빈 Números, 왕이 capítulo 철명국 de Jueces, capítulo 4, y cómo el rey tenía 20년 동안 이스라엘 durante 백성을 20 años, dice que había menospreciado a Israel. 끝에 가니까 Pero 그 야빈을 a final 이스라엘이 del capítulo 4 진멸하였다. vemos 그렇게 cómo Javín había destruido a todos los israelitas. 목사님이 El pastor 어떻게 야빈의 철병국 ¿Cómo 900성을 이길 수 había 있겠느냐. podido vencer los israelitas a 하나님으로만 todo aquel 가능하다. grupo. Todo es posible por Dios. Es por Dios. 하나님 우리와 함께 계시기 Dios, 때문에 ya que está junto con 우리는 늘 nosotros, 이겨. nosotros siempre ganamos. Dios está con nosotros, por eso siempre ganamos. 그래 말씀하시는 거예요. Así el pastor dijo, amén. 하나님이 나와 함께 계시니까 Dios está conmigo, por eso siempre ganamos. 우리는 실수해도 Por más que nos equivocamos, por más que tenemos errores, por más que somos débiles, por más que somos deficientes. Sí, el Señor está conmigo. Sí, siempre ganamos por eso. Hagamos lo que hagamos, siempre ganamos. Sea lo que fuera, el Señor va a hacerlo. 다윗이 David, 하나님을 힘입고 apoyado en Dios, obtuvo la valentía. 다윗이 하나님을 기억하게 David 됐습니다. había 여러분, recordado a 하나님을 Dios. 기억하게 될 때, Cuando 그 había 하나님을 recordado a 힘입게 Dios, 될 때, cuando se había apoyado en Dios, la desesperación termina. 전 Hasta hace 절망이었는데. poco era una desesperación, 그렇죠. ¿verdad? 이제 Ahora 하나님을 힘입고 se había 용기를 apoyado en 얻어서 Dios y había 마음을 obtenido la 내딛고 valentía, 있는 다윗의 y 마음에 en el corazón de David, que estaba dando los pasos, ya no hay desesperación. 그리고 하나님은 다윗에게 Y Dios a 약속을 David 주셨습니다. le había dado la promesa. 쫓아가라. Sí, 정령 síguelo. 미치고 도로 Lo alcanzarás, los recuperarás. 그리고 쫓아갔는데 Y cuando le había seguido 아말렉에게 빼앗긴 모든 것을 todo 하나도 lo que había sido 잃어버리지 despojado por 아니하고 Amalek, 다시 no lo 도로 perdió 찾아왔다. y lo había recuperado por entero. 이렇게 말씀하고 계시는 겁니다. Y de aquella manera lo va diciendo. 여러분, 하나님 Señores, 우리에게 Dios a nosotros, Dios a 바로 nosotros, 믿음을 가진 다윗과 같은 하나님의 como David que 약속을 tiene la 주신 fe, 하나님의 마음을 품은 el que 하나님의 사람이 tiene 우리에게 la 있다는 promesa, 겁니다. la fe de Dios, aquella persona nos ha dado. Tenemos al siervo de Dios nosotros, los que están con David, juntamente con David, mientras que van caminando apoyados, van experimentando la manifestación y van experimentando la gracia de Dios, y mediante Dios van viviendo. 저는 Yo, 제 마음에 en mi corazón, 하나님이 당신의 종을 통해서 mediante su siervo Dios, 하나님 종을 통해 역사하시는 mediante el 그 siervo. 하나님을 내게 주시더라는 겁니다. Ahora, ese Dios que trabaja mediante el siervo, ese Dios me lo ha entregado a 우리에게 mí. 뭐가 필요합니까? Señores, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ahora? 하나님이 Dios. A Dios necesitamos 지금 우리에게 누가 nosotros. 계시면 됩니까? ¿Quién debe estar junto con nosotros? 하나님이 계시면 Dios. Con que esté con nosotros, ya basta. 이제 여러분의 기대는 어디에 있습니까? Toda expectativa de ustedes, ¿en dónde se encuentra? La esperanza de ustedes, ¿en dónde se encuentra? 무엇을 바라보고 ¿En dónde están poniendo los ojos y cómo están viviendo ustedes? 함께 소망을 두는 것. Es poner la esperanza en Dios. Eso es la vida del cristiano. 하나님께 기대를 두고 Teniendo la expectativa en Dios, es vivir de tal manera. Ahora ya no viene a ser la situación, es poner los ojos en Dios, y cuando uno da los pasos de tal manera, luego quien trabaja, 일을 하시는 거죠. es Dios quien trabaja. 사역은 내가 하는 게 아니고 El ministerio yo no lo llevo, sino que es el ministerio del Señor. El Señor debe hacerlo. Esta iglesia también, ya que es iglesia del Señor, el Señor debe guiarlo. La creencia también, no es que yo lo hago, el Señor lo debe hacer y disfrutar lo que el Señor hace. Eso viene a ser la vida de creencia a nosotros.
Por lo cual, delante de la situación, no solamente estén en medio de la dificultad, no solamente estén sintiendo dificultad, dolor, sino que como David se fortaleció por Dios y obtuvo la valentía y como marchó y apareció el mundo en el que Dios cumple su promesa, recibiendo aquel corazón, aquellos 600 que estaban junto con él, de la misma manera, la gracia de Dios, ellos lo han recibido. Hermanos, hoy también la piedad de Dios se ha manifestado en nosotros, dentro de la vida de ustedes, la piedad de Dios, ya que está presente en ustedes, nuestra figura, sea como fuera, seamos malos, viles, sucios, seamos como seamos, la piedad de Dios a nosotros, delante de Dios, con toda convicción, nos deja estar. Y ya que está presente la piedad del Señor, podemos gozarnos, ya que está la piedad del Señor. Por eso en este día puedo estar aquí parado, por la piedad del Señor, delante de Dios. Con toda convicción podemos estar adelante y podemos estar parados delante del Señor. Amén. La piedad del Señor. Si no hubiese sido por esa piedad, sea yo, sea ustedes, nadie, no hay nadie que pueda estar delante de Dios. ¿Es así? Sí, es así. Ahora, la piedad de Dios hacia nosotros, ya que está dirigido. Espero que no estén amarrados a su ser y que tengan toda convicción. Entonces Dios va a trabajar y yo confío en eso. Ahora, los ojos que están puestos en ustedes, ya saliendo de ello, ¿en dónde tienen que poner los ojos ustedes? Pongan su vista al Señor. Ahora vamos a leer otro versículo y vamos a terminar. Es Hebreos 12. Es el Nuevo Testamento, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos vamos a leer el 2 juntos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señores, cuando ponemos los ojos en nosotros, solamente tenemos decepción, ¿verdad? Si es así. Cuando ponemos nuestros ojos en nosotros, solamente sentimos decepción, infinito. Solamente hay desesperación en nosotros. Pero el Señor, la fe, el que nos perfecciona, poner los ojos en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora termina la desesperación, la decepción cuando ponemos los ojos en el Señor, y cuando ponemos los ojos en el Señor, mi ser también desaparece. Por lo cual, cuando ponemos los ojos en el Señor, no hay razón por la cual tengamos que estar ahora amarrados. No hay nadie que nos vaya amarrando. ¿Saben por qué ustedes son influenciados? ¿Por qué están así amarrados? Porque miran a su ser, porque miran la situación, son esclavos de la situación, porque están mirando a la carne y son esclavos de la carne y viven la vida de estar arrastrados por la carne. Ahora, puestos los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, espero que ustedes pongan los ojos en Jesús y Jesús, la vida de ustedes, todo problema de la vida de ustedes lo va a resolver. Vamos a orar.